Hola, bienvenidos amigos, pues vamos con un problema más de estática de Mister 5, nos lo ha enviado Sergio. Bueno, no hemos dado la vuelta a la foto, para ir más rápido lo vamos a hacer aquí mismo. Aquí lo que tenemos es un marco, entonces tenemos una persona que va a tirar de la cuerda, con lo cual, bueno, las fuerzas lo vamos a pintar lo último. Aquí habrá otra cuerda que está empotrada ahí, aquí tenemos otra cuerda que está empotrada a esta pared, y nosotros tiramos con una fuerza. Vamos a pintar todas las fuerzas, una fuerza T3 que no la dan, esta será T3, que es con la que tira el individuo. Luego aquí tenemos una T2, vamos a pintar todas las fuerzas, y finalmente tenemos aquí una T1. Bueno, pues entonces lo que nos están pidiendo es que tenemos que calcular T1 y T2 con los siguientes datos del problema. Aquí sabemos que el ángulo con el que se tira aquí este es delta. Este de aquí sabemos que es con la perpendicular es beta. Y este de aquí sabemos que es este de aquí, este es alfa. Entonces con estos datos y conociendo T3, que T3 es igual a 20 kilos, bueno, alfa, beta y delta los conocemos, están ahí, con lo cual son datos para nosotros. Vamos a plantear todas las ecuaciones. Entonces este problema de estática se resuelve con la segunda ley de Newton, que dice que el sumatorio de fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración. Como estamos en estática y no hay movimiento, pues esto tendrá que ser igual a 0. De aquí vamos a sacar según x, ecuaciones según x y ecuaciones según y. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer, bueno, por supuesto, igualarlas a 0 con las componentes. Lo primero que tenemos que hacer es ver cada una de estas fuerzas que se nos forman aquí, T2, T1 y T3, las tendremos que descomponer en los ejes que tomemos. Vamos a tomar unos ejes, vamos a pintarlos en verde, que van a ser estos. Esto para mí va a ser mi y, y esta va a ser mi x. Entonces, en función de ellos vamos a descomponer T2, T1 y T3, que nos darán al final las reacciones en los empotramientos que nos piden que es T2 y T3. Y las vamos a descomponer con sus magnitudes vectoriales. Entonces vamos con la primera T1, de manera vectorial. Podemos ver, si yo pinto aquí T1, este ángulo es alfa, con lo cual yo sé que la puedo descomponer en esta fuerza y en esta. Con lo cual, según el eje X, tendré T1 seno de alfa, T1 seno de alfa y según y según J, la Y, tendré más T1 cos de alfa por J. Y J son los vectores unitarios según X, E, Y respectivamente. Ahora, T2, de la misma manera, podemos ver que T2, ¿cómo la puedo descomponer? Pues T2 será, según X será menos T2 seno de beta, y según la J va a ser también menos T2 coseno de beta. Vamos a hacer lo mismo ya con T3, aunque T3 es conocida, es 20, pero la vamos a descomponer también según Y y X. Entonces tendremos, en T3 tendremos T3 cos de delta, según Y luego tendremos menos T3, porque vemos que va con Y's negativas, T3, y ahora será seno de delta según J. Bueno, pues entonces ya tenemos todas, y ahora sabemos que en el equilibrio T1 más T2 más T3 tiene que ser igual a 0. Esta ecuación viene de aquí. Bueno, pues entonces ahora es muy fácil porque T1 más T2 más T3 es la suma de todos estos de aquí. Podemos sumar todo esto y eso tiene que ser igual a 0. Con lo cual, según el eje X, vector unitario Y, vamos a ponerlo, según X, ¿qué tendremos? Pues este más este más este, y eso tiene que ser igual a 0. Nos da la primera ecuación. T1 seno de alfa menos T2 seno de beta más T3 coseno de delta, eso tiene que ser igual a 0. Para que la componente de este vector resultante, 0, según X tiene que ser 0. Y ahora según J, según el eje Y, pues lo mismo, tendrá que ser que T1, esta de aquí, más esta, sea igual a 0. T1 coseno de alfa, este es menos T2 coseno de beta, menos T3 seno de delta, esto tendrá que ser igual a 0. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, porque hay que darse cuenta, nuestras incógnitas son la T1 y la T2, porque el resto T3, delta, alfa y beta los conocemos. Con lo cual tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, pues podemos despejar T1 de una de ellas, por ejemplo de la primera,
Entonces de aquí se obtiene que T1 sea igual a T2 seno de beta menos T3 coseno de delta, partido de seno de alfa. Y ahora T1 lo tengo ya, todo esto podemos ver es conocido en función de T2 y ahora me lo llevo aquí. Entonces con esto lo introduzco en esta ecuación, lo introduzco en la 2 y tengo que T2 seno de beta menos T3 coseno de delta, y ahora partido de seno de alfa, todo esto era T1 que lo saco de ahí, y ahora ya por coseno de alfa, y ahora ya pongo el resto, menos T2 coseno de beta menos T3 seno de delta, esto tiene que ser igual. Bueno, pues desde aquí ya vemos que ahora ya hemos reducido, solo tenemos una incógnita que es T2, con lo cual sacaríamos factor común, y se despejaría. De aquí se obtendría ya T2 directamente, porque podemos ver que quitando esto y esto, el resto son todo ya números datos conocidos, con lo cual puedo obtener T2. Y ahora ya en cuanto tenga esa T2, bueno, pues me vengo aquí y con T2 sacaría T1. Aquí sacaría T2 y luego de aquí sacaría el T1. Una vez que tengo T2, sustituyo aquí y obtengo T1. Bueno, esto ya no voy a sustituir yo, pero es ir sustituyendo todos los valores que nos han dado en el enunciado. Alfa vale 70, delta vale 50, beta vale 60 y T3 vale 20. Bueno, pues con todo eso, Sergio, lo sustituyes y obtienes la solución. Esperamos haberte ayudado. No obstante, quedamos a tu disposición para cualquier duda. Hasta